Aquí tenemos a James Bond, tenemos un clásico del cine y de la literatura de espionajes del siglo XX. Tenemos un personaje ideado por Sir Ian Fleming en Jamaica y que daría lugar a una serie de novelas a partir de la cual la Eon Productions, Harper Broccoli y Harry Saltzman harían una serie de películas que comenzarían en el año 1962 con 007 contra el Doctor No. Es una saga imperecedera que ha tenido recientemente, en el año 2021, la última entrega, No Time to Die, y ahora estaría cumpliendo 2022 en octubre, estaría cumpliendo los 60 años la franquicia. La saga evidentemente se basa en este personaje, James Bond, un agente secreto del servicio secreto de su majestad británica, que, bueno, en principio es de origen escocés y bueno, luego es curioso porque un par de escoceses soldados en Alemania cumplirán el sueño de ejercer una canción que se llamará Highland Cathedral en el año 87, que será una especie de himno con gaitas, que es una cosa muy bonita, pero no será sino en Alemania. En principio también el personaje de James Bond tiene un vínculo con Alemania, más allá del asunto de que el personaje surge después de la Segunda Guerra Mundial, porque parecer pues hay una vertiente, una beta que establece que puede estar vinculado con la personalidad y biografía de Sir Christopher Lee, que participó como agente en la Segunda Guerra Mundial. O también, bueno, pues la propia experiencia de Sir Ian Fleming en la contienda mundial. Lo mismo que en plena Primera Guerra Mundial, un tal J.R.R. Tolkien, participante en la Primera Guerra Mundial, y esbozó lo que luego sería el mundo de la Tierra Media. Acabaríamos teniendo El Señor de los Anillos y todo aquello. Bueno, pues James Bond es un personaje icónico de los años 60 en lo cinematográfico, y surgió esa idea de una serie de elementos que sería largo de profundidad y seguramente tendremos un conversatorio para ello. Aquí, simple y llanamente, vamos a establecer esa relación con las películas en tanto en cuanto los años 60, que sería lo que trataría este vídeo. Bueno, pues tendríamos una serie de películas muy interesantes acerca de James Bond. Al principio, el Bond cinematográfico, el personaje estaría cortado bajo el patrón de Sir Sean Connery, un escocés que, bueno, pues daría cuerpo a ese James Bond de origen escocés, que, bueno, cubriría esa chaqueta y ese saber estar en el que nos presentan en Doctor No, el personaje en un casino rodeado de mujeres, champán, Bollinger RT, bueno, y bueno, luego también el juego, las cartas, el mazo siempre teniéndolo él. Ese será un primer pantallazo de lo que el personaje es en esa película que, bueno, pues en principio es del año 62. Una curiosidad interesante, y es que está plenamente rodada en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque hasta agosto del año 62 Jamaica formó parte del Reino Unido. En agosto fue el momento en el que se produjo la independencia de Jamaica del Reino Unido, agosto del 62, y como el estreno fue en octubre, pues evidentemente el rodaje, la postproducción y todo esto pues fue antes de la independencia, y bueno, pues ahí está la curiosidad. Doctor No, pues evidentemente es un momento en los años 60, años 62,
62, octubre precisamente, en el tema de los 13 días, película que está en un conversatorio íntimo aquí en este canal, aquella película de Roger Donaldson sobre los sucesos de octubre, precisamente en los que había asuntos de armas nucleares entre Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética, donde, bueno, pues ahí tendríamos esa circunstancia que puso de relieve la película de James Bond, es decir, cristalizaron bueno, pusieron en el mismo espacio-tiempo la película con el fenómeno histórico, con lo cual se hizo una conjunción que a veces sucede en esta circunstancia en la que se supone que bueno, pues hay una serie de armas atómicas para interceptar un cohete que va a ir hacia la Luna. En el año 62, la Luna fue en el año 69, en julio. Pero bueno, hay unos toquecillos ahí de ciencia ficción con el proyecto Mercury, el proyecto Apolo y todo esto, dejándolo en una nebulosa en lo que el presidente Kennedy hizo aquel no queremos ir a la luna porque sea fácil, sino porque es nuestro deber. Después de esa película, que tiene unos ribetes clásicos con Ursula Andress saliendo del agua con el cuchillo y las conchas, vendría un Bond un poquito más serio, con aquella película que también dirigiría Terence Young, Desde Rusia con Amor, con Robert Shaw en ese primer plano, en aquella casa haciendo el asesinato de Bond, pero luego se ve que no es él. Es algo que se va a ir jugando en las películas, con la idea de que ha muerto, no ha muerto, sí, sí, tal vez no, sí, es inmortal, no puede, sí, matar a Bond, bueno, pues después, evidentemente, pues la organización que daba cobertura al doctor, ¿no? Previamente. Entonces, digamos que tiene una jugarreta para involucrar a los británicos y los soviéticos para que se peguen entre ellos y obtener un cierto beneficio de una máquina, la Lector, que es la que codifica los mensajes de la Unión Soviética. Y ahí, pues con Estambul, fundamentalmente la película está establecida en la antigua Constantinopla, con un personaje de Pedro Armendáriz estupendo, como el personaje que mueve los hilos por allí, porque daría la impresión de que en cierta medida lo que luego también se repetirá, pues pareciera que Bernard Lee, el M de Londres, están en algunas películas buscando el equivalente en otros países, por ejemplo Pedro Armendáriz en Turquía, aunque no es formalmente el jefe del servicio secreto de Turquía, pero bueno, pues tiene ahí un savoir-faire ahí muy bonito a la hora de establecer sus relaciones con el medio, con el paisaje y el paisanaje de esa Rusia con amor. Así pues sería luego es que hay elementos, tramas que tienen como espejo en otras partes, y me imagino que también tendrán espejo en la literatura, pero hay de reconocer que no he leído ninguno de los libros de Sir Ian Fleming, por lo menos todavía, pero las películas las he visto todas y digamos que con Amazon Prime Video las estoy revisitando en orden cronológico. Y ahí tenemos esa Desde Rusia con Amor, que es una película, si la primera, que es una primera experiencia, la de Torno, es una película un poco así evanescente, un poco en algunas partes, esta ya es, bueno, incluyendo el Orient Express, que luego será parte importante, ese tren en la película del 74, Asesinato en el Orient Express, ahí con Albert Finney haciendo el papel de Hercule Poirot. Bueno, pues aquí tenemos una película que un poco, por así decirlo, más seria, más adulta, o más un poco fuera del lugar más habitual que se hará para James Bond, como puede ser el hecho de ese elemento importante, como es las Bahamas, Caribe, Hawái, Jamaica. Dije Hawái,
terror. Hawái no está en el menú. El Caribe, parece ser el lugar más natural de James Bond. Y luego tenemos, evidentemente, Goldfinger. Porque, en parte, bueno, dicen que debe la saga al presidente Kennedy, que dijo que él quería agentes como James Bond en Estados Unidos, y eso en una revista muy importante, pues eso dio que hablar. Y la película que ya pegó el petardazo sería Goldfinger, con Kurt Frobe como el malvado, que le gustaba el oro, mucho orito. Luego tendremos gente que le gusta los diamantes. Hay qué cosas más majas. Aquí con Will Hamilton de tercera, pero sigue siendo Sir Sean Connery, el agente 007. Goldfinger, en principio, se aparta porque no aparece Spectre, pero es en el ámbito de Suiza, Estados Unidos, las dos hermanas. Seguramente el tratamiento de la mujer no sería aceptado si se tuviera que rodar hoy, evidentemente, pero son cosas del tiempo y la película está muy bien. Muy bien, esta película en la que se establecen diálogos lacerantes, un primer entrante como es en el que van a una refinería de Pemex tal vez, en el que luego va a la cafetería que va al lado, y el rótulo de Euskadi, las ruedas, las llantas de México, en realidad no el país, a pesar de que bueno, pues seguía existiendo, ocupado por Frank, pero bueno, estas cosas que pasan. Y después viene la cuarta película, vuelta al director original, Terence Young, como es Thunderbolt, Operación Trueno. Aquí sí hay la idea de robar dos armas nucleares en vuelo a un Abrovulcan, que curiosamente iban a ser retirados en la época del año 82, pero fueron devueltos al servicio por culpa de la guerra de las Malvinas. Operación Trueno, con un guionista por ahí, pues tendrá reverberación la historia, porque luego en el año 83 habrá precisamente con Sean Connery una revisión fuera de la Eon Productions, con una película que en teoría está fuera del canon, pero ya llegaremos a ella. En cualquier caso, en el año 67 tenemos una propuesta doble, porque también hay una película fuera del canon y un tono chirene y divertido, con Sir David Niven, con Woody Allen, con William Holden, con Peter Sellers, con Deborah Kerr, Orson Welles. Una película que se llama Casino Royale, libremente interpretado los asuntos de la película de Daniel Craig. No, lo que quería decir era libremente interpretado la novela de Sir Ian Fleming, que era lo primero es la novela, luego la película está del 67 y luego evidentemente la película de Casino Royale de 2006, 40 años después de esta patochada, dirán algunos. Y evidentemente no reconocerán a Sir David Niven como James Bond, como lo reconocen a Sir Sean Connery. Esta película de Casino Royale, pues prácticamente no se puede decir que haya argumento. Hay un problema con Casino Royale, esta película, y es que a veces, cuando quieres hacer una parodia, puede ser muy respetuoso, pero ahí del respeto te entras en la idiosincrasia de la saga y entonces te puede salir una Héroes fuera de órbita, la película que está bien considerada por los fans de Star Trek, incluido un servidor. Pero al centrarte mucho en un elemento, pues te pasa que puede quedarse muy anquilosada para los herederos de las siguientes etapas y de las siguientes décadas. Pueden tener códigos muy propios de la época. Si introduces nuevos elementos, te puede pasar como a Austin Powers, que es una parodia de James Bond, pero incluye muchas otras referencias a la época, el paisaje y el paisanaje y los protagonistas de series y películas de espías de esa época de los años 60 y 70, y por lo tanto, bueno, pues ahí no es exactamente una parodia de James Bond, también lo incorpora, pero con lo cual en Casino Royale, pues por eso probablemente ha sido olvidada en buena medida
para mejores tiempos y ya eclipsada después de que se hiciera una adaptación real y bien de Casino Royale por parte de la E.ON en la persona de Daniel Craig. Por lo tanto, después de Thunderbolt, la película del 65, tenemos You Only Live Twice, que quiere decir que, bueno, en Thunderbolt tenemos una canción cantada por Tom Jones, cosa que empezará a ser un elemento, las canciones, parte de la mitología de Bond. En You Only Live Twice, Nancy Sinatra, pariente evidentemente de Ojitos Azules Sinatra, bueno, pues canta la canción principal. Ahí estará Tigre, Tanaka, como jefe del servicio secreto japonés, y ahí habrá una primera tuerca de giro, de cambio. Porque, digamos que habrá una evolución de las circunstancias en las que en la novela será un poco tergiversada, quien dirá violada, a la hora de adaptar las circunstancias en las que la progresión de la trama, digamos que hacía necesario, según los directores y productores, a la hora de establecer el marco de la película para que la continuidad pudiera seguir y lo que podía no lo poder grabar. Por lo tanto, ya se empiezan a separar de lo que establece la literatura y por lo tanto las novelas empiezan a ser menos fielmente adaptadas, si eso se puede decir que había sido una norma en las películas anteriores. Es una película divertida en la que tenemos dos naves espaciales en una época evidentemente que no hay space shuttles, no hay la posibilidad de salir al espacio a hacer un rescate de emergencia y por tanto, bueno, pues ahí tenemos esa circunstancia en la que sale una nave Mercury y después sale una soviética y en una cúpula los soviéticos, los estadounidenses y los británicos se preguntan qué demonios ha pasado porque la primera americana ha desaparecido, o sea, ha sido huida por un ovni del espacio y luego le pasará lo mismo a los rusos y cuando van a saltar los americanos una nave más y dicen, oh, aquí cuidadito todo el mundo que como me la pifien, aquí va a haber más que palabras y va a haber, lo cual es curioso porque luego tendrá espejo, como dije, algunas tramas tienen espejo en otras películas, lo mismo que, bueno, por ejemplo, en aquella película con Stromberg, pero bueno, eso ya llegaremos cuando lleguemos a el caso de los años 70 y los años 80. Por lo tanto, tenemos ahí You Only Live Twice, en Japón, Spectra, Donald Pleasence, interpretando a Gert, Stavro Blofeld, el jefe de Spectra. You Only Live Twice con Lewis Gilbert. Y luego pasará lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Que hicieron el cambiazo. Sean Connery dijo, basta, quiero hacer más cosas, soy un actor, he empezado con 007, pero quiero hacer más cosas. No le bastaba con Marley la ladrona, con Hitchcock, quería hacer una carrera independiente y bueno, pues fue haciendo sus pinitos y querían cambiar al actor, evidentemente, si no está el original, pues querían poner a otro. Y al final acabaron cogiendo un actor de comerciales de Australia, un canguro llamado George Lazenby, que no era actor. Hacía algunos anuncios, pero no era actor. Peter Hunt, director, que había participado en los proyectos anteriores, se vio en la tesitura de tener que hacer un Her Majesty's Secret Service con el actor que no quería, Diana Rigg, una actriz muy bonita, hacía el papel de Tracy, de Teresa, la hija de Draco, un comerciante corso, esos pelín mafioso, y que sabe dónde está Blofeld, que aquí le llaman Blusham, pero que no se lo diría jamás al servicio secreto británico, pero sí al futuro marido de su hija. Y ahí estará la circunstancia en la que en el inicio, esto lo sabe todo el mundo, en el inicio de la película Bond salva a Tracy de una inducción al suicidio y al final veremos
con cómo se casa, pero la luna de miel dura 15 minutos. Bueno, 15 minutos en la pantalla, menos, mucho menos. Ernst Strablowoffel, con el personaje interpretado por Telly Savalas, le líquida, le quita en medio a la esposa, a Sir James Bond, al comandante Bond, y bueno, pues ahí suenan las notas, pero las notas, la canción suena a mitad de película, lo cual es curioso porque la memoria de algunos nos llevaría a pensar de que era al final, lo mismo que la reverberación en No Time to Die, que es al final, cuando suena esa canción de Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, tenemos todo el tiempo del mundo. Así pues, en los años 60 hemos tratado ese paso de Doctor No, pasando por Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno, Solo vives dos veces, la paralela de Casino Royale, la parodia, y Al servicio secreto de su majestad. 6 oficiales y una extraoficial, haciendo un cómputo global de 7 películas, con el personaje de James Bond, con una idea así de reajuste, no reajuste, porque las dos primeras están dirigidas por Terence Young, Will Hamilton, luego otra vez Terence Young, luego Lewis Gilbert, luego Peter Hunt, en principio Sean Connery como actor y George Lazenby en esta, para dar cierre a los años 60 de fulgor para el inicio de este magnífico actor y magnífica saga. En otro momento, cuando haya revisado los años 70, iremos a esa revisión. Y sin más, es que el casco agur probat, Betty Helpia.